¿Cómo están, queridísimas amigas y queridísimos amigos de Retos Femeninos? Soy Lucía Legorreta y como cada semana me da muchísimo gusto darles la más cordial bienvenida a su programa Ser Mujer. Con un tema el día de hoy muy interesante. Todos queremos que nos quieran y para ello nos acompaña el día de hoy Juan Antonio López Benedí. Él es director general del Instituto de Educación en Valores en España, licenciado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, tiene un doctorado en educación y en la actualidad Juan Antonio es director general académico del Instituto de Educación en Valores con sede en la ciudad de Juárez, en México. Hace consultas personales, talleres y conferencias para el desbloqueo emocional, la coherencia, clarificación y asentamiento de valores personales. Ha publicado 19 libros nada más, entre los que destacan Cómo interpretar los sueños, Hipnosis y Sofrología, Reír para vivir, Mejor regresiones, El corazón inteligente, La comunicación integral, Emociones y Todos queremos que nos quieran. Bienvenido, Juan Antonio, aquí a Ser Mujer en Retos Femeninos. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Oye, no, Es un pues placer. 19 libros se dice fácil, pero qué bárbaro, ¿eh? Felicidades. Bueno, en realidad está un poco atrasado eso. Ya llevo 33. No es cierto. Ah, no, pues entonces hay que decirles que como 33 te la pasas escribiendo, ¿no? Qué maravilla. Oye, pero fíjate que tengo aquí en mis manos, esto es lo que vamos a platicar hoy, tu libro, ¿no? Aquí lo tengo, el de Todos queremos que nos quieran y me surge una duda y me encantaría que nos platicaras porque tú partes de la base, ¿no? Y esto lo sabemos todos, que desde que nacemos pues necesitamos, ¿no? De este contacto, de esta caricia, del llamado apego, ¿no? Y que a veces pues lo tenemos, a veces no lo tenemos, pero digo, además de que nos expliques, ¿no? ¿Qué es bien este apego? A mí me gustaría preguntarte, ¿no? Si alguien que nos está escuchando te das cuenta, ¿no? Que no tuviste eso en tu vida, ¿cómo hacer para, pues ahora sí que para corregirlo, pero sin estar anclado al pasado, ¿eh? Porque dicen por ahí, pues el pasado forma parte de nosotros, pero tampoco nos predetermina. Claro, claro. Por supuesto, no se trata de estar anclado al pasado, sino de ver cuál es nuestra situación actual en este sentido. Si por alguna razón no tuvimos las caricias adecuadas en ese momento, porque hay muchas circunstancias que pueden intervenir en nuestra vida, nosotros podemos activar eso ahora. Puede que haya, porque las caricias, cuando las recibimos, como digo en el libro, en el momento del nacimiento, van formando las estructuras neuronales básicas del cerebro. Entonces, perdón, es posible que haya algunas dificultades a la hora de conectar con el mundo por esa, digamos, debilidad de esas primeras estructuras de nuestro sistema nervioso. Pero podemos trabajarlo ahora. Y por supuesto que no se trata de ir al pasado, sino de ver cómo en este momento nosotros podemos fortalecer nuestras referencias, nuestras conexiones afectivas y bien en la pareja, en las conexiones con la familia, pero también y sobre todo desde una auténtica autoestima. Es decir, es importante saber acariciarnos a nosotros y no solo en el sentido físico, que bueno, puede parecer así como muy burdo, sino también en el sentido eh, visual, en cuanto a la aceptación nuestra ante el espejo, por ejemplo, en la forma en la que nos hablamos, que nos pensamos, nos sentimos, eso es fundamental. Y si nosotros no nos tratamos bien, es decir, si no nos generamos esa autoestima, y aquí ya aprovecho para decir que la autoestima no consiste simplemente en ir a comprarse cosas y tener una tarjeta de crédito muy grande, ¿no? Sino en cómo nos relacionamos afectivamente con nosotros, cómo nos sentimos queridos por nosotros mismos, por nosotras mismas, y esa es la clave fundamental para que luego nuestras relaciones con otras personas estén bien establecidas. Si nosotros no nos transmitimos esa sensación de afecto, de reconocimiento, de valor que nos damos, pues entonces habrá dificultades en las relaciones que establecemos con los demás y por lo tanto también a la hora de recibir esa nutrición afectiva de nuestro entorno.
Por eso es muy importante, y esto es lo que estoy planteando ahora, que haya ese reconocimiento de valor en la persona misma, ese reconocimiento de cariño, ese concederse tiempo para uno mismo, para una misma, en donde nos sintamos bien, nos sintamos a gusto habitándonos a nosotros mismos en todos los aspectos de nuestra vida. Este debe Pero ser el sabes punto de... que sí, que yo sé y coincido contigo plenamente, Juan Antonio, pero ¿qué sucede? Porque creo que para por lograr lo que tú nos estás proponiendo, pues hay que saber cómo somos, ¿no? Y por ahí dicen que lo más difícil en este mundo es conocerte, ¿no? Y cuántas veces te acercas a una persona, incluso nos pasa a nosotros, ¿no? Le dices, oye, Ujú. ¿cómo eres? O ¿a qué te dedicas? Inmediatamente lo primero que te dice es que no tengo habilidades para esto, es que soy malo para esto, o sea, nos conocemos poco, sobre todo nuestras fortalezas, nuestras cualidades, nuestras virtudes. ¿Por qué sucede, no? Porque el ser humano tendemos muchas veces a ver lo negativo que tenemos más que lo positivo. Bueno, se basa también en la educación que hemos recibido en Mm, distintos aspectos. La mm, educación en general, incluso la formación profesional en las distintas áreas, nos aboca mucho hacia lo exterior, pero prácticamente nada hacia lo interior. Y incluso en nuestro tiempo, en esta época que vivimos, muy tecnológica, parece que esa vivencia interior, ese prestar atención a los sentimientos, a los afectos, a los deseos íntimos y a los sueños que tenemos en lo más profundo de nuestro corazón, parece que no está mal visto. O sea, parece que está mal visto. Y ujú. entonces esa inercia externa es la que nos impide generar una buena conexión con nosotros mismos y, por lo tanto, conocernos de esta forma afectiva, no solo por las referencias mentales o de estructuras sociales o de reconocimiento social, sino en nuestra forma de sentirnos, de vivirnos internamente, que es lo que normalmente no se nos ha enseñado. Por eso yo estoy trabajando en este área y dedicándole mucha importancia a generar estos recursos desde cursos, conferencias, talleres, sesiones personales, para fortalecer esto y dar a conocer cuáles son las herramientas más eficaces para conseguirlo. Porque yo sé que muchas veces nos genera desconcierto el que nos digan, pues sí, tienes que quererte, tienes que apapacharte, pero ¿cómo hacemos eso? Claro, sí. Claro, Ujú. Sí, ¿cómo hacerlo? Ahora, mencionaste algo que me gustaría preguntarte, es todo lo de la tecnología, ¿no? Estamos hablando de, pues, de un contacto, el afecto, todo esto que estás tú planteando. Ahora, la tecnología, por un lado, nos ha acercado mucho, pero por otro lado, nos ha alejado muchísimo. Entonces, ¿cómo lograr, ¿no? Pues este acercamiento, este contacto con otras personas cuando gran parte de nuestro tiempo estamos en redes sociales con personas que parecieran estar cercanas, pero que están lejanas de nosotros mismos. claro. Ese es digamos que la doble faz de la tecnología. Por un lado, nos acerca y por otro lado, nos distancia. Pero, sin embargo, podemos aprovecharlo a favor también en este sentido, porque sí es posible establecer transferencias afectivas positivas a través de la tecnología, a través de medios como este. Solo que en lugar de estar pendiente de ese aspecto de relaciones puramente mentales, tenemos que hablar desde el corazón, como se suele decir. Tenemos que poder sintonizar. Cuando nosotros sintonizamos desde nuestro corazón, desde nuestra afectividad, podemos acortar distancias. Y es un hecho que muchas personas experimentan que aunque se encuentren a miles de kilómetros de distancia, cuando hay un lazo afectivo fuerte, podemos sentirlas como si estuvieran a nuestro lado. Y sin embargo, hay personas que pueden estar a 1 metro de distancia y sentir que se encuentran a millones de kilómetros o totalmente aisladas de nosotros. Este es un hecho y por eso tenemos que aprender a sintonizar desde esa onda cardíaca que se puede observar, se puede medir y desde esa onda cardíaca regular esta transferencia afectiva positiva. Puede resultar necesario, evidentemente, un aprendizaje al principio, pero es factible y creo que con esto debemos quedarnos. Se puede hacer y necesitamos hacerlo para tener una vida digna y poder alcanzar la felicidad en los distintos órdenes.
Sí, oye, ves las comidas familiares, ¿no? Todos le comiendo, pero cada uno en su celular, o vas a un Claro, restaurante y ves a una pareja y cada uno está con celular. Entonces, coincido contigo, hay que aprovechar la tecnología y podemos estar dizque, muy cerca físicamente, pero alejados. Oye, Juan Antonio, hay un término que, te soy sincera, no lo había escuchado, que me gustó mucho, pero me gustaría que lo platicáramos más, porque gran parte de las mujeres que estamos aquí en Retos Femeninos, pues, tenemos además, ¿no? De toda la parte familiar, la parte laboral. Hablas de una afectividad laboral, o sea, ¿qué significa eso? Llevar esto al mundo del trabajo, porque a veces nos mantenemos demasiado distantes o fríos, ¿no? En la parte profesional. sí, por desgracia, la afectividad ha tendido a confundirse con el sexo e incluso también con el dinero. Y esto, en el mundo profesional, pues genera algunas disonancias. Entonces es importante recuperar el sentido de la afectividad natural humana, de la amistad, del sentir la buena onda que nos permite contactar con las personas con las que trabajamos, con las que nos cruzamos cada día. Y es eso, como se dice en México, vivir esa buena onda. Esa buena onda no es solo una expresión metafórica, realmente esa onda existe y se puede medir, se puede constatar cuantitativamente. Entonces, desde ahí, diferenciar lo que es afecto de lo que es sexo y de lo que es dinero. Ninguna de las tres cosas es mala, por supuesto, pero no podemos identificarlas porque entonces estaremos teniendo unas relaciones afectivas falsas. Y de ahí vienen muchísimos problemas en el trabajo y en otros órdenes de la vida. Por otra parte, cuando nosotros fortalecemos esa onda cardíaca de conexión con las personas con las que trabajamos, generamos empatía y desde la empatía podemos comunicarnos mejor, podemos entendernos mejor. Puede manifestarse exclusivamente a través de una sonrisa, de una mirada de agrado, sin necesidad de ir a más por eso, por ese problema de confusión con el sexo fundamentalmente, porque eso sí generaría, cuando tenemos esa buena onda y se confunde con la sexualidad, eso tradicionalmente ha creado muchísimos problemas, pero es por la falta de educación, por la falta de conciencia que tenemos en este aspecto afectivo. Para mí la afectividad realmente es mucho más importante que el sexo. Nosotros necesitamos la nutrición afectiva constante para que nuestro proceso neuronal funcione bien. El sexo, pues sí, puede funcionar y puede ayudarnos a compensar el estrés, pero es mucho más importante el afecto y no lo estamos dedicando la atención adecuada, seguramente por desconocimiento. Es que Entonces fíjate sí, que sí, sí, la yo estoy de afectividad, acuerdo, sí, porque sabes que, Juan Antonio, ahorita que te estoy escuchando, yo he trabajado en varias empresas y créeme que se ha vuelto una situación muy preocupante para todos los directores, porque hablando esto de lo que es el acoso laboral, hasta dónde, ¿no? Yo saludo a la persona, tengo una muestra de afecto con ella, entonces no, ya la estoy acusando, ¿no? O sea, esa línea de dónde es acoso, que sabemos que existe el acoso laboral, pero hasta dónde están realmente privándose de esto que tú estás planteando, de esta afectividad, de esta cercanía de las personas. Entonces creo que con eso se han distanciado muchísimo las relaciones, no en todas, por supuesto, pero en algunas empresas por ese tema, ¿no? De que estoy cayendo, acosando a la persona. por supuesto, por supuesto. La diferencia fundamental es que en el acoso, en el deseo, que tiene que ver con el sexo, lo que rige es nuestro vientre. Es decir, nosotros, yo en mi libro de El corazón inteligente hablo de la inteligencia del intestino, la inteligencia del corazón y la inteligencia del cerebro. Entonces, el sexo se regula por ese instinto básico que está muy bien, pero es de tendencia egoísta. Y buscamos la posesión del otro para satisfacción propia. Esa es la base fundamental. Mientras que en una relación afectiva auténtica, esa relación se parece más a las relaciones amorosas y de amistad, en donde buscamos lo mejor del otro sin que haya una necesidad egoísta, porque el hecho mismo de sentir el afecto hacia otra persona, de desearle lo mejor de verdad, de corazón, nos hace sentir bien. Ahí es donde está la diferencia fundamental. Mientras que en el deseo sexual, solo en la posesión o satisfacción directa del deseo parece que se satisface, aunque luego tenga consecuencias. Y eso a veces nos ciega. Por eso es muy importante diferenciar entre ese Sí. deseo visceral
y lo que es ese deseo de corazón o ese impulso, ese sentimiento del corazón. Son incluso como ondas electromagnéticas, como ondas neuronales, son diferentes, muy diferentes, pero tendemos a confundirlas como si fuera lo mismo. Cuando hablamos de sentimientos nos parece que todo es lo mismo y no, hay una gran diferencia entre lo que sentimos como deseo básico, primario, en el intestino, en el vientre, y lo que es el sentimiento altruista, el sentimiento de amistad, el sentimiento de buscar lo mejor hacia las otras personas que nos sale del corazón. Y todo lo Claro. hemos experimentado, pero a veces no nos hemos puesto a observar esa diferencia básica. ¿No? Y hablando en la parte laboral, pues una empresa que tiene, que logra, ¿no? Esa afectividad entre todas las personas, sus empleados, pues definitivamente va a crear un mucho mejor ambiente, su productividad va a subir, la gente va a estar mucho más contenta y no preocuparse por esto. Oye, Juan Antonio, me encanta el tema que, digo, el nombre de tu libro, todos queremos que nos quieran. A ver, platícanos, ¿es una necesidad natural que tenemos todos los seres humanos de reconocimiento, pero hasta dónde luego nos vamos del otro lado, ¿no? Y hacemos cosas para quedar bien, ¿no? Hay una canción aquí en México que seguramente la has escuchado, ¿no? No soy monedita de oro para caerle bien a todos. Y a veces queremos Claro. ser moneditas de oro, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr esto? La cuestión es que la nutrición afectiva es fundamental, insisto, en todos los seres humanos, y no solo los seres humanos, sino en los mamíferos. Mm. Ese contacto afectivo positivo. El contacto no tiene por qué ser físico, puede ser a través de la voz, o a través de la mirada, a través de la sonrisa, pero necesitamos eso. Y cuando nosotros no tenemos eso, empezamos a tener problemas. Mm. Problemas que se pueden manifestar como depresión, que se pueden manifestar como estrés, como ansiedad. Muchos problemas que a veces no se asocian con este sencillo hecho, y es que tenemos carencias afectivas no resueltas. Por eso es el título del libro. Todos queremos que nos quieran para nutrirnos afectivamente. El problema, como decía antes, está en la confusión entre el afecto, la verdadera amistad, ese verdadero vínculo de la onda cardíaca, y los deseos, las necesidades insatisfechas que también puede haber. Entonces, esto necesita pues de una atención, de un entrenamiento, de una observación para poder funcionar mejor. Porque como bien dices, cuando la onda cardíaca, cuando tenemos satisfecha esa necesidad afectiva, afectiva más que sexual, insisto, entonces funcionamos mucho mejor. Entramos en un ámbito de coherencia y rendimos con una tendencia muchísimo más alta a la eficacia. Oye, y aquí vemos muchas mamás, papás seguramente, cómo lograr, ¿no? Darles esto a nuestros hijos, también sin caer tampoco en una sobreprotección, ¿no? Porque ahora a veces mamás sobre todo, ¿no? Que trabajamos, o mamás que están solas, como que este sentimiento, ¿no? De culpabilidad, entonces sí, tengo que tener afecto, tengo que estar cerca de mis hijos, pero a veces pues los sobreprotegemos. ¿Cómo lograr que ese hueco lo tengan ellos, que se sientan queridos, a fin de cuentas? Ujú. Bueno, en el caso de las mujeres, de las madres, pues los hijos son como una prolongación de su propio cuerpo, y por eso hay como un deseo de mantenerlos siempre cerca. Ujú. Y desde ahí puede venir esa sobreprotección, porque cada niño, cada adolescente, cada joven, cada adulto tiene que vivir su propia vida. Entonces, si la madre, por ese sentimiento inconsciente de que todavía es como un órgano interno que ha salido fuera y que necesita tenerlo cerca para que todo esté bien, pues desde ahí es donde puede haber un poco de confusión. Pero insisto, es muy importante entender que los niños nacen, no se quedan para siempre en el vientre materno, y que cuando nacen es importante saber que ese vínculo sigue existiendo durante toda la vida, pero de una forma diferente, más en Wi-Fi, es decir, a través de esa onda, y desde esa onda podemos transmitirles todo nuestro cariño, pero respetando al mismo tiempo su necesidad de experimentar el mundo y de riesgos para que aprendan, porque si no les permitimos vivir ciertos riesgos, tampoco van a aprender o vamos a aprender. Los riesgos pueden ser de tipo físico, que deben estar evidentemente controlados en la primera infancia. Después, a nivel
emocional, afectivo en la adolescencia, ¿no? Pues esas primeras relaciones que tienen también con otros jóvenes o otras adolescentes, y también intelectual. Necesitamos la independencia en todos los órdenes desde esa sensación. Nuestra madre nos mira con cariño, pero no trata de poseernos, que ahí es donde está la diferencia. La diferencia. Ahora, Juan Antonio, cuando tú que eres un experto en esto, has visto, digo, tu libro tiene varios casos de hombres, de mujeres. Cuando hay una carencia afectiva, cuando no la tuviste, ¿no? Cuando hay esa huella en ti, ¿la tendemos o tienden las personas a repetirla? O sea, es un error porque a veces volvemos a repetir, no tuve yo carencia y ahora yo estoy haciendo lo mismo. O podemos romper, ¿no? Ya con esto, pues con esto que veníamos nosotros teniendo. Por supuesto, se puede cambiar esa dinámica, pero si no la Ujú, hacemos conscientes, como ya ujú, también decían algunos psicólogos famosos, ujú. pues entonces no la podemos cambiar. Entonces, el primer punto, y eso es lo que manifiesto a través de estos casos en el libro, es darse cuenta de dónde está la dificultad, porque existe esa Ujú. confusión de buscar reconocimiento profesional, de buscar tener dinero, de buscar tener relaciones sexuales para sentirnos como queridos, pero es un poco falso muchas veces. Y lo que necesitamos es cosa. Eso está bien, o sea, nada de eso está mal. No es que no haya que buscar reconocimiento profesional, dinero y sexo, ¿no? Pero no puede ser lo único, porque si no se nos crea simultáneamente un vacío que resulta muy difícil de llenar porque ni siquiera sabemos por qué ni de qué manera. Y esto es lo que expongo a través de estos casos, cómo estas personas van reconociendo ese vacío y dónde estaba el problema. Pero tampoco somos esclavos o no debemos considerarnos esclavos de unas circunstancias que vivimos en la infancia o en otro Claro. momento. No, nosotros somos personas que debemos tomar las riendas de nuestra vida y componer aquello que pueda estar limitado o distorsionado, porque en eso consiste ser adulto, en poder tomar decisiones para encauzar nuestra vida de una forma mejor, pero aceptando esa complejidad. Hay muchos elementos a tener en cuenta y en todos ellos debe haber la presencia de nuestro corazón. Es decir, tenemos que sentirlo de verdad, ser auténticos, como se suele decir. Ujú. Sí, todo esto nos está llevando a lo que empezaste diciendo, ¿no? Hay que trabajar en nuestra autoestima. De hecho, tú pones aquí, bueno, pues ahora sí que una serie, ¿no? De preguntas. Eso, Juan Antonio, ¿tú lo recomiendas tratarlo de hacer nosotros, pues, en forma individual o mejor acudir ya sea contigo o con alguien más? O sea, ¿crees que es necesario la intervención a veces de una persona ajena o esas reflexiones, esta introspección la podemos hacer solos? Es que luego la vida nos vive, ¿no? O sea, corremos, hacemos Claro. actividades, el trabajo, a veces no tenemos tiempo para dedicarle lo más importante, ¿no? Que somos nosotros Claro, mismos. exactamente. Ujú. Entonces, yo creo que lo natural sería que nosotros pudiéramos hacerlo por nosotros mismos. Y por eso también, pues escribí el libro y doy otra información para que cada uno pueda tener recursos y conocimiento para poder hacerlo. Pero también es un hecho que a algunas personas les resulta más fácil que a otros. Por ejemplo, el hecho de practicar la meditación y otra serie de herramientas que algunas personas usan, eso es una forma bastante buena de conseguirlo. Yo también, en mi adolescencia, empecé a practicar la meditación y eso me ayudó mucho, ¿no? Pero hay momentos en los que a veces estamos sobrepasados también porque hay circunstancias estresantes a nuestro alrededor y nos resulta difícil conectar con nosotros mismos si no hemos generado un hábito a tiempo, un hábito de concedernos tiempo para esa conexión interna. Entonces ahí es donde se puede requerir el apoyo, tanto en talleres o en formación. Yo, de hecho, también he desarrollado cursos en línea para esto, para ofrecer todas las alternativas posibles en el mundo actual: la lectura, cursos en línea, cursos presenciales, sesiones personales en línea o presenciales, para que quien de verdad desee dar un paso más y sentirse mejor y poder cubrir esas carencias afectivas pueda hacerlo, pero de la forma que cada persona sienta, sin que se sienta obligada a ninguno de estas formas en sí. Claro. Oye, Juan Antonio, eres director del Instituto de Educación en Valores. Por ahí luego todo el mundo dice, ¿no? Estamos en una crisis de valores. ¿Qué opinas tú, Luz? Yo sé que es todo otro tema, hablaremos otro tiempo, otra vez de Sí. valores, pero para ti, ¿no? ¿Qué son los valores? ¿Cómo hay que vivirlos?
Claro, bueno, Mm, en realidad tiene mucha conexión. Por un lado, es algo curioso que cuando la gente ve director del Instituto de Educación en Valores, me manda posibilidades de contacto para valores financieros, porque entienden que los valores son financieros. No ujú, se entiende bien qué son los valores humanos. Y por otro sí. lado, también escribí un artículo que está disponible ahí en Academia Edu, pero en ese artículo hablaba de esto, de la crisis de valores. En realidad, nunca hay crisis de valores. Lo que hay es una crisis con respecto a valores externos preestablecidos, ya sea políticos, religiosos, sociales o de otro tipo. Y ahí, y esta es la clave fundamental donde yo insisto, cada uno tiene que encontrar sus valores personales. Cuando no hay valores personales, cuando hay ese vacío afectivo, ese vacío de autoestima, ese vacío de autovaloración, entonces es más fácil establecer procesos de corrupción con respecto a los valores externos también. Pero cuando una persona es sólida, cuando una persona siente de verdad sus valores, entonces puede generar vínculos adecuados con respecto a una creencia religiosa, a la política o lo que sea, en una forma de resonancia auténtica. Porque mientras cada uno no encuentra sus propios valores y no resuena desde ellos, desde haberse sentido asentado en eso, en esa vivencia de autoestima, pues las relaciones de valor o las relaciones con respecto a códigos de valor externos tienden a ser falsas o débiles y por eso se genera la corrupción, entre otras cosas. No los hacemos propios. Bueno, creo que tenemos que hablar otro día de valores. Ay, Juan Antonio, el tiempo se ha pasado volando. Créeme que, bueno, ahora sí hay muchísimo que hablar. Me encantaría, no sé si nos puedas, pues, dar un pequeño mensaje, resumen de todo esto que hemos hablado en relación a este tema, ¿no? Todos queremos que nos quieran y, por supuesto, ¿no? Ver dónde te podemos encontrar, esta gran cantidad de libros que tienes y de cursos. Pero, ¿qué nos dirías, ¿no? En todo este tema. Bueno, yo creo que hay un elemento muy importante y es sonreír. Sonreír con ternura, sonreírnos a nosotros mismos, ya sea que nos miremos en el espejo o no, simplemente sentir que hay esa sonrisa de satisfacción habitándonos a nosotros mismos y después también compartir sonrisas generosas cuando nos cruzamos con las personas. Porque al compartir las sonrisas también con otras personas, nosotros nos vamos a sentir bien, nos estamos nutriendo afectivamente. Y esto es fundamental. Con respecto a la forma de encontrarme, pues en los buscadores es bastante fácil si se pone mi nombre, a través de los libros, a través de los cursos en línea del instituto. En Facebook tengo también varias páginas, en Instagram. Bueno, en Instagram he tenido un pequeño problema porque me han hackeado un perfil, pero Ajá. eh, el perfil de Instagram es el de López Benedí, ese es el efectivo. Ujú. Y también estoy en LinkedIn y también pues a través de Twitter. Es posible, si alguien de verdad tiene interés, encontrarme. Estoy ahí, no me escondo, ¿no? No te Estoy ahí. escondes. Oye, y para hacer este momento de reflexión, reflexión inicial de ver hacia dónde vamos, si tenemos alguna carencia afectiva, ¿cuál libro es el que más nos recomiendas iniciar de los que tú has escrito? Bueno, yo creo que precisamente el todos Ujú, queremos que nos quieran como una forma ujú. de reconocimiento. Después están vinculados el de el corazón inteligente, el de emociones, y luego de forma práctica para compensar situaciones estresantes, pues el de reír para vivir mejor. Estos libros son, pues, digamos, como herramientas básicas. Ujú. Sí, para iniciarnos. No, bueno, pues ahora sí que tenemos muchísimo de veras de don, de material, como tú bien dices, y creo que tienes toda la razón, ¿no? Ahí está. O sea, está el contenido, está el material, están personas como tú que están dedicadas a esto, y bueno, nos falta, ¿no? A los que estamos del otro lado, es hacer altos en el camino, porque creo que a veces nos pasan los días, los meses y no sabemos bien hacia dónde vamos, qué queremos, y creo que hay que hacer. Y este es el objetivo, ¿no? De estos programas. ¿Algún mensaje Sí. final que quieras enviar aquí a todas las mujeres o hombres también hay que forman parte de retos femeninos? Bueno, pues en principio, mucho cariño, un gran abrazo en la distancia también a través de esta Mm. tecnología, con esta buena onda de corazón, y espero que cada día también sientan esa sonrisa florecer
en sí mismos y que se manifieste en su entorno como si fuera un brillo especial. Creo que es muy importante vivirnos desde ahí, desde esa autenticidad sonriente desde nuestro corazón. Entonces, desde ahí, desde ese corazón sonriente, un gran abrazo para todas y todos los que estén en contacto con el canal. Claro, pues muchísimas gracias, Juan Antonio, te lo agradecemos muchísimo. Yo también les agradezco a todas, a cada una de las que han estado aquí esta tarde con nosotros. Soy Lucía Legorreta, te mando un fuertísimo abrazo y te espero aquí en Ser Mujer en Retos Femeninos la próxima semana. Hasta pronto.